El día de hoy hablaremos sobre cómo las comunidades indígenas se desarrollan en un mundo globalizado. Tendremos como invitados a Rubén Darío Salinas, de Turismo Despierto, y Agustín Núñez, quien es el coordinador de Fundación Haciendas del Mundo Maya. Les voy a compartir la pantalla. Primero así acompaño con algunas imágenes. ¿Me están escuchando bien, cierto? Ujú. Muy Perfecto. bien. Sí, bien. Bien. Bueno, Rubén Salinas es mi nombre. Yo soy de Argentina, pero estoy ahora en Ecuador. Vine aquí a trabajar a una comunidad y bueno, me quedé un poquito más de tiempo y, y creo que me tendré que quedar un poquito más de tiempo. Pero bueno, les cuento sobre mi proyecto. Yo estoy viajando desde hace un tiempo bastante largo, investigando el turismo de base comunitaria. Soy licenciado en turismo, me he especializado en turismo sostenible y en periodismo de viaje también. Me gusta mucho la parte de escribir, hago radio también, entonces he tratado de relacionar la comunicación con el turismo. Y bueno, en estos últimos años he profundizado un poco más en el turismo de base comunitaria, con este viaje de investigación que he desarrollado en diferentes países de Centroamérica primero y ahora de Sudamérica. Y bueno, un poco el título que elegí fue el turismo como propiedad comunitaria, porque muchas veces el turismo comunitario yo veo que se confunde con un producto y no con la forma de gestión y la forma de organización del turismo. Por eso me pareció un poquito más adecuado lo de propiedad comunitaria como para que quede un poco más claro que por ahí lo que yo estoy investigando es el turismo en el que las comunidades gestionan por sí solas y administran y organizan la actividad turística más allá de que sea un sendero en un bosque o que sea rafting, que sea mountain bike o que sea un taller de artesanías, por ejemplo. Muchas veces yo he visto que el turismo comunitario se confunde con un producto donde el turista va a una familia a comer alguna comida típica, por ejemplo, y se vuelve y realmente quien organiza, quien gestiona, quien decide esa actividad es una empresa foránea a la comunidad. Yo entiendo el turismo comunitario como una forma de organización, no como un tipo de actividad. Por eso quise elegir más bien el título del turismo como propiedad comunitaria. Así fue que empecé el viaje por Costa Rica. En Costa Rica estuve en una comunidad bribri, al sur de Costa Rica, una comunidad indígena. En Nicaragua estuve en dos cooperativas productoras de café, porque también esto de la propiedad comunitaria y de la comunidad no solamente se refiere a una comunidad indígena, no necesariamente. Ahí en Nicaragua estuve en dos cooperativas productoras de café, en Honduras en una aldea de pescadores, en El Salvador otra cooperativa de café. Todo esto yo los nombro así, pero son todas comunidades que a través de sus asociaciones, cooperativas u organizaciones han decidido dedicarse al turismo, no 100%, pero sí como una alternativa, como otra actividad económica. En Guatemala estuve en una asociación indígena también, la asociación Rupalaj Quistalín, una asociación de turismo comunitario ahí en San Juan La Laguna. En México estuve en los pueblos mancomunados ahí de Oaxaca, que tengo entendido que Comú está trabajando también allí. En Perú estuve en una comunidad Media Luna, una comunidad que está en el Valle Sagrado, está justo entre Urubamba y Ollantaytambo. Y también en una asociación de turismo Astur, una asociación de turismo rural solidario, que reúne cerca de 8 comunidades que están localizadas alrededor del lago Titicaca, ahí en la bahía de Capachica. Y ahora en Ecuador estuve hace muy poquito en una comunidad sáchila, que es una comunidad indígena, que está a 3 4 horas del Ecuador. En todos estos lugares donde yo he estado, la intención es que se genere un intercambio, que yo de alguna forma pueda estudiar los casos, cómo esas comunidades están gestionando, cómo están administrando, con qué problemáticas se encuentran, cómo resuelven esas problemáticas, y a la vez yo trato de colaborar con esas comunidades en lo que la comunidad requiera, necesita, haciendo algunas asesorías o consultorías. Así que, bueno, hoy en día básicamente estoy tratando de dedicarme a eso, a la asesoría con comunidades y me he dedicado a esto y realmente me interesa mucho porque creo, estoy convencido que es la forma de alcanzar un turismo sostenible verdadero, ¿no? Más allá del greenwash del que también hablábamos hace unos días atrás. Realmente me parece que el turismo sostenible, o que por lo menos es más fácil lograrlo cuando la comunidad puede gestionar por sí sola sus recursos,
cuando es la comunidad a través de asociaciones o cooperativas la que decide qué actividad realizar, de qué forma, qué tipo de turista puede entrar a la comunidad y cómo esa comunidad distribuye las ganancias, ¿no? Las divisas por esa actividad. Por eso es que me parece que el turismo de base comunitaria es como, yo veo que es como el camino para lograr esa sostenibilidad en la que muchos creemos. Y bueno, por último, que debería ser al principio, pero me olvidé, pero no ahora, es agradecerle a Comú por la invitación y por este espacio también de poder reflexionar y poder debatir, me parece muy importante. Así que bueno, muchas gracias a ustedes y también gracias a todos y todas las participantes que están allí escuchando. Muchísimas gracias, Rubén. Y bueno, a ti también por darte este tiempo y a Agustín y de conectarse y bueno, de toda la gente que está ahora escuchándonos. Así que bueno, Agustín, ¿quieres ahora presentar tu proyecto? Colaboro en Fundación Haciendas del Mundo Maya. Es una organización que tiene 17 años trabajando en la península de Yucatán y Campeche, dos estados del sureste del país. Es una intervención, un acompañamiento multidisciplinario, es decir, hay trabajo en comunidades y es un programa de desarrollo humano integral en las comunidades, en donde se aborda tema de desarrollo humano como primer elemento transversal al trabajo de todos nosotros. El segundo es el cuidado del medio ambiente. Y además de estos dos ejes transversales, se trabajan temas de salud y nutrición, tema de infraestructura, tema de educación y la parte confiada al equipo de empresas sociales, la generación de ingresos sostenibles en las comunidades. Y yo creo que coincidimos, si bien estamos llamados a debatir, pues el debate no significa no identificar las coincidencias y coincidimos con Rubén mucho en términos de decir, nos gusta mucho el turismo como propuesta de desarrollo hacia adentro de la comunidad, un turismo participativo. Me parece y señalo que estamos frente al reto de la propuesta de una mega obra en la península de Yucatán, el Tren Maya, y no queriendo opinar porque no hay un proyecto ejecutivo explícito, pero sí queremos decir, pues si viniera esta obra, independientemente de nuestras consideraciones personales, si viniera esta obra, quisiéramos que nos encuentre en dos momentos muy bien plantados. Uno en el desarrollo de salvaguardas culturales, porque el turismo tendría sentido si la gente viene a conocer la cultura maya viva. Dicen que desaparecieron los mayas, pero la realidad es que solo en Yucatán habita 1 millón de personas de origen maya, más los de Campeche, más los de Quintana Roo, y si seguimos hacia Guatemala y probablemente en Centroamérica pudieras haber conocido comunidades, no sé si en Costa Rica, Rubén, pero sí en Honduras, en Salvador, en Guatemala, la comunidad maya, Rigoberta Menchú, pues es una comunidad muy fuerte. Y nos parece que tiene mucho sentido este tema de salvaguarda cultural y decir en dónde está la cultura de la población maya, si esto es lo que quieren venir a conocer los turistas. Y por el otro lado también en habilidades empresariales nos parece que tiene que estar muy bien conformado y que lo que se busca es que ellos sean los empresarios, los emprendedores y que no sean las empresas de fuera las que gestionan. Ciertamente en un entorno de competencia pues estará abierto a distintos actores, pero nos parece que debe haber absoluto respeto a quienes hoy son propietarios de la belleza escénica de regiones como Calakmul o como lo es el municipio de Yaxcabay, particularmente la comunidad de Yaxuná. Y nos parece que ese acompañamiento desde fundación en el desarrollo de capacidades empresariales, el desarrollo de capacidades técnicas y el desarrollo de capacidades humanas como elementos para decir, pues la comunidad tiene forma y tienen muchos talentos con los cuales llevar adelante sus propios proyectos, pero hay que acompañar y hay que quizá orientar en algunos puntos críticos, asesorar en algunos momentos críticos para decir en dónde está la información necesaria y suficiente
para que ellos puedan tomar las decisiones que les corresponden. Creo que nuestro papel es de acompañar, de asesorar, y en eso nos identificamos también con la labor de Rubén. Cómo asesoramos y nuestra mejor manera, como dice la compañera en contabilidad, pues nuestra chamba es generar la información para que ellos puedan tomar decisiones fundadas. Creo que es un primer preámbulo a nuestro trabajo, Karen. Muchas gracias, y agradeciendo también mucho la oportunidad de compartir y de sentir que podemos estar reunidos en torno a ideas en un momento que es crítico, y que me parece que es muy importante que construyamos esta solidaridad global frente a una amenaza global. Y eso nos ha motivado mucho a decir, pues está muy dura la agenda, pero esta hora no nos la íbamos a perder por nada. Muchísimas gracias, Agustín. Pues bueno, le voy a hacer la palabra primero a Pablo Menéndez para que lance una primera pregunta y empiecen ustedes a platicar al respecto. Pablo, está tu micrófono. Sí. Ahora, ¿no? ¿Me escucháis? Sí, señor. Bueno, yo una reflexión en cuanto a el momento que vivimos ahora. ¿Qué podemos aprender de estas comunidades indígenas? Tanto como individuos, o sea, como sus valores individuales, como de cómo ellos viven con comunidad. ¿Qué podemos aprender en estas semanas que también estamos de reflexión? Y ¿cuáles creen que pueden ser las lecciones más importantes que nos podrían enseñar como sociedad y como individuos? ¿Empiezo yo? ¿Les parece? Sí, adelante. Adelante, Rubén. Bueno, me parece se destacan de muchas comunidades, por lo menos por mi experiencia, y que creo que para este momento vendría muy bien que incorporemos. Por un lado es la paciencia, me parece. Creo que en general muchas comunidades realmente se toman un buen tiempo para analizar, para reflexionar cada paso que dan, cada proceso que se desarrolla en las comunidades. Realmente no lo hacen apurados, sino que se toman su tiempo de debate, de consulta también colectiva. Esa es otra cuestión que creo que caracteriza a muchas comunidades y es muy importante. Y me parece que para este momento también, igual que la relación que tienen las comunidades con la espiritualidad, me parece que esa espiritualidad un poco que se aleja de nuestra necesidad de acumular cosas materiales. No me parece que esa espiritualidad es una característica esencial para el análisis, para la reflexión, para detener un poco de alguna forma el mundo como es obligatorio ahora que ha pasado por esta pandemia, pero me parece que a la vez es una posibilidad también. Tal vez yo soy demasiado optimista siempre, pero me parece, yo lo veo también eso como una posibilidad, y creo que esa paciencia de realmente tomarnos el tiempo que sea necesario para consultar, para analizar y pensar cada paso que vamos a dar hacia adelante, me parece que hace que definitivamente el paso que demos sea más planificado y sea más sostenible, ¿no? Y bueno, y esa espiritualidad, ese reencontrarse con uno mismo y pensar, y también esa reflexión colectiva, me parece que son dos características que yo destacaría en este momento. Yo quisiera agregar, coincidiendo y reconociendo la presencia de esto en las comunidades con las que tengo la fortuna de colaborar. Me parece que también se valora mucho lo que enunciamos como su patrimonio natural, su patrimonio cultural, la enorme riqueza, el bagaje de toda una cultura, y me parece que eso aporta a esta tranquilidad y a este sentido de reflexión. El hecho de decir, yo lo pondría muy concreto, ellos no necesariamente traen una preocupación por alimento porque saben producir alimento, y ese es un saber muy valioso en este momento,
en el que en un escenario de 8 semanas, pues pudiera haber algún riesgo de desabasto, ¿no? Me parece que tenemos que voltear, nosotros insistimos mucho en voltear a ver con absoluto respeto a las comunidades, diciendo son diferentes perspectivas culturales y es una interculturalidad. Nos gusta el término de desarrollo de capacidades, no nos gusta el término de pobreza. Me parece que la pobreza refleja una visión de carencia y la refleja estando parado en un lugar y creyendo que ese lugar es el único. Y nos parece que hoy en día, pues otra vez, las comunidades tienen diferentes elementos que aportan mucho en situaciones complejas como la que estamos viviendo. El hecho de poder producir alimentos, el hecho de tener el agua a la mano, el hecho de tener el aire limpio, el patrimonio natural y el patrimonio cultural me parece que es muy importante. Y me parece que reta también el poder compartirlo. Me parece que tenemos que mover, me parece que tenemos que movilizar en términos de decir, ¿qué compartes tú hoy? ¿Qué compartes tu comunidad hoy con un mundo que tiene miedo, con un mundo que está encerrado, que no puede salir? Me parece que yo invitaría a las comunidades a decir, pues es momento de compartir tus imágenes, de compartir tu belleza natural, y en un sentido de mucho respeto, no mercadológico y no diciendo, pues hoy te enseño para que mañana vengas, no, me parece que se da si será recibir, me parece que la generosidad de hoy será retribuida y yo no estaría midiendo ni esperando nada, pero me parece que hay mucho que contribuir y lo que platicábamos el sábado pasado con una persona, una comunidad maya, era el equinoccio, diciendo qué imágenes del equinoccio puedes compartir desde tu comunidad y cómo nos conectas con la naturaleza y cómo se forma, si no es el castillo de Chichén Itzá con la sombra de la serpiente, que se forma ahí cada año, 2 veces al año en primavera y en otoño. ¿Qué otras imágenes tienes tú en tu comunidad que puedes compartir? Pero ten por cierto que tienes mucho que compartirle al mundo a través de una cámara y a través de unas imágenes. Totalmente. Gracias, Agustín. Me gustaría igual cederle la palabra a Pablo Giner para hacer una siguiente pregunta. Bueno, en primer lugar decir que me ha gustado mucho la visión que ha dado Agustín ahora sobre cómo las comunidades pueden aportar a una situación de riesgo general por habilidades que hemos perdido, al fin y al cabo. Pero yo quería adentrarme un poco en cuanto a los proyectos, porque entiendo que tienen un poco la forma de actuar diferente en cuanto a la forma que asesoran a las comunidades, cómo asesoran exactamente cada uno a esas comunidades y, bueno, también cómo controlan la influencia de los proyectos que son seleccionados para participar tanto en turismo despierto como en haciendas del mundo maya. Bueno, yo sobre el tipo de asesoría depende de lo que la comunidad requiera. Yo lo dejo siempre a que la comunidad decida y muchas veces me he encontrado que la comunidad me ha dicho y nosotros por ahí lo que necesitamos es una cuestión más de comunicación, eso me lo he encontrado mucho, de acceso a las tecnologías, eso es un freno que sobre todo en el mundo del turismo de hoy es muy necesario y muchas comunidades se encuentran con esa barrera. Entonces, bueno, en muchas comunidades me he dedicado un poco más a eso, a la comunicación, a las redes sociales, a internet. Y en otras ha tenido más que ver con la planificación del espacio, con un diagnóstico de lo que ofrece la comunidad y de lo que quiero ofrecer. Y de eso mejor gerencias. Creo que por esos dos ámbitos ha sido la mayoría de mis asesorías, pero siempre es la comunidad la que me dice qué es lo que necesitan. Más allá de que yo por ahí además pueda agregar algo que yo veo afuera, pero principalmente la primera idea es de las comunidades y me he encontrado con esos dos temas. Me he encontrado con la comunicación, acceso a las tecnologías de la información y por otro lado la planificación del destino. Y esos han sido los dos grandes temas. Y después en cuanto a la selección de los proyectos,
Oye, Rubén, pues yo... Sí, decime, Agustín. sí, creo que justo estamos en estos temas de comunicación, de tecnología. Creo que un reto de este momento es decir, oye, pues siempre hemos asumido que comunicarse con las comunidades es difícil, que es lento, que tiene sus procesos. Me parece que venimos de meses atrás diciendo que es indispensable que haya Internet accesible y de calidad para todas las comunidades. La Constitución mexicana ya lo refleja como un derecho y entonces tenemos que exigirlo y tenemos que ser fuertes diciendo pues que haya Internet y que se cumpla la ley, que haya Internet accesible y de calidad en cualquier comunidad, porque es indispensable. Y sentimos, coincidimos en la escucha activa como principio de acción, que es lo que requiere la comunidad. Tenemos propuestas, sí, pero creo que hay que escuchar. Y también en el reto, yo que aprendíamos mucho de tu labor en términos de decir, oye, ¿cómo es esta comunicación hoy en día? ¿Cómo usar las redes sociales? ¿Cómo capturar imágenes? Siendo siempre muy respetuosos, pero me parece que tenemos que poner las cámaras en manos de las personas de comunidad y que veamos el mundo con sus ojos, que no necesariamente llevemos fotógrafos, tomamos las fotos. Hay un ejercicio de hace años de una institución que dotó, brindó las cámaras y cierta capacitación a niños, queriendo ver el mundo con los ojos de los niños y fue un ejercicio muy interesante. Y creo que debiéramos de hacer esto a través de las comunidades que reciben a los turistas. ¿Cómo ven ellos su mundo? ¿Cómo lo retratan? Creo que ahí tenemos una oportunidad en este momento en que si no podemos ir como turistas, la invitación a los turistas sería conoce el mundo visto por los ojos de tus anfitriones, que hayan sido o que podrán ser, o capaz que no, pero aún en ese caso, ¿cómo ven ellos el mundo? Pongamos la cámara en sus manos, ¿cómo ven ellos el mundo? Creo que hay un reto ahí muy ligado a estas dos habilidades que compartes tú con las comunidades, Rubén. Muchas gracias, Agustín. Sí, por último quería contestarle a Pablo sobre la elección de los proyectos, que en mi por lo menos no hay una regla o un esquema de cómo decidir qué proyectos, sino que más bien se va dando, tampoco es fácil acceder a la información de las comunidades, de su trabajo que hacen, entonces es más bien según lo que voy encontrando, según cómo lo que me van comunicando también las comunidades, según su interés o no, es como voy decidiendo. No tengo una regla, es como que va dependiendo de la situación y de la comunicación. Cuando yo siento que realmente hay una comunicación donde yo pueda aportar algo, eh, realmente es ahí donde trato de profundizar. Fíjate que si entendí bien, creo que estuviste también con pueblos mancomunados de Oaxaca. ¿Escuché bien, Rubén? Sí, 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 eso fíjate que fue una de hace un nuestras año. experiencias, a nosotros nos toca, o la forma de trabajar de fundación es entrar a algunas comunidades. Actualmente hay presencia en 4 comunidades, en 17 de ellas estamos en proceso ya de un acompañamiento lejano, porque se nos pide trabajar 5 años con la comunidad, pero hay un plazo perentorio, porque si no es muy fácil que unos y otros nos acomodemos y nuestra chamba es resolver, no estar, sino resolver, por supuesto que en términos muy humanos y en términos muy cercanos a las personas, pero también siendo respetuosos de la autogestión y de la capacidad de las personas, pues tiene uno que decir desde el principio, estamos aquí 5 años y luego estamos más lejos y siempre estaremos, y eso lo agradecemos nosotros igual que ellos, pero el papel va siendo diferente, ¿no? Y en eso, uno de los retos que tenemos es con un grupo de empresas y de comunidades, empresas comunitarias de turismo en el sur de Campeche, en el municipio de Calakmul, queriendo decir, trabajen conjuntamente, porque no es viable que una persona venga y tenga que viajar 4 o 5 horas en camión o en coche para llegar aquí y visitar una sola comunidad. Tienes que hacer un recorrido.
Y entonces nuestro dicho, y siempre citamos a los pueblos mancomunados de Oaxaca, pero me parece que el llamado es a un trabajo conjunto y a decir, pues, cómo se integran 4 comunidades, 10 empresas de turismo comunitario para traer al visitante a una zona y presentar la zona en su conjunto, no solo a la comunidad. Entonces creo que ahí las experiencias siempre son muy valiosas, queriendo como parte de la forma de trabajo, decir cómo formamos redes de comunidades, de empresas de turismo comunitario, cómo nosotros mismos tenemos que participar en redes. Y yo no sé si esto es un llamado a estar en redes a distancia, ¿eh? Me parece que tenemos que saber leer hoy y cómo encontrarnos. Y yo agradezco nuevamente la invitación porque creo que nos ilustra el decir, Rubén, por lo que escucho, me encantaría que un día estuvieras por acá en Calakmul, pero si el mundo no nos lo permite, el mundo físico, yo agradecería la oportunidad de intercambiar saberes, porque leo que ojalá que haya algo que pudiéramos aportar a tu proyecto, pero leo mucho que aprender del proyecto para aportarle a las comunidades con las que estamos trabajando. Excelente. Y bueno, me gustaría darle la palabra a Dasa, igual si tienes algún comentario o pregunta para continuar. A ver, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí. Vale, bien. Pues nada, primero que nada darle las gracias a Agustín porque justamente mi pregunta iba un poco por ahí y él ya ha hablado un poco de cómo se relaciona la fundación con las comunidades con las que trabajan. En el caso en el que yo estuve colaborando en Costa Rica me di cuenta de que había cierta dependencia de la comunidad hacia la organización que estaba colaborando con ellos. Ellos les daban capacitación, los apoyaban en el proceso, pero a lo largo de los años yo vi que se dio cierta dependencia de la comunidad hacia esa organización. Entonces mi pregunta iba, por si se puede profundizar, ¿qué hacen ustedes para evitar esa dependencia y ayudar a la comunidad a que ellos mismos tengan la iniciativa de seguir adelante, entendiendo que ustedes, como dicen, están para asesorar temporalmente, no para estar permanentemente con ellos? Mi pregunta iba por aquí. No sé si me he explicado o me he alargado mucho. Sí, sí, y agregaría muy brevemente que siempre hay una indicación muy clara desde Dirección General para decir los proyectos son el pretexto y el desarrollo de capacidades es el objetivo. Y entonces se nos pide insistentemente decir, a ver, plantea muy bien tu proyecto, cómo desarrollas tejido social, cómo desarrollas capital social, cómo desarrollas habilidades, cómo estás desarrollando capacidades, porque para eso estamos, porque tenemos que saber que un día no vamos a estar y tenemos que haber encontrado y permitido la expresión o facilitado la expresión de lo mejor de la gente y que ellos lo pueden hacer luego mejor que uno. Yo agregaría nada más eso. Rubén, no sé si te perdí un poco, no sé si tienes ahorita tu micrófono. Rubén, tú no Sí, sé. disculpen que se me desconectó, creo, un momento y no escuché la pregunta, pues se me desconecté justo. Si quieres, Dasa, volverla a hacer. Sí, claro, la repito. Resumidamente, ¿cómo harías, Rubén, o cómo tratas el tema de evitar la dependencia de las comunidades con las que trabajas hacia el trabajo que tú haces? Tú les asesoras, les ayudas, pero ¿cómo evitas que ellos se vuelvan dependientes de ti y sepan entender que el proyecto lo tienen que llevar a cabo ellos porque llegará un momento en el que tú no estés? Claro, sí, eso es un gran tema. Gracias, Daza, disculpa que te he hecho repetir la pregunta. No, sin problema. Sí, ese es un gran tema porque en algunos casos sí lo he logrado fácil. Yo lo que intento siempre de tratar de alguna forma lo que yo les puedo aportar, siempre comunicarles cómo lo hice y cómo lo pueden seguir haciendo ellos. Ya sea en comunicación, por ahí es más fácil. La planificación por ahí es un poco más difícil, pero siempre trato desde un primer momento tratar. Creo que se está cortando con Rubén la comunicación. No le están escuchando, ¿verdad? Ok. ¿No? ¿No?
Okay. En otros todavía no, en otros todavía sigo... ¿Sí me escuchan? Se cortó Ahora un sí. poco, Rubén, pero ahora ya otra vez te escuchamos. Perfecto. Perfecto, bueno. Decía que en algunos casos sí he logrado que sigan su camino en la comunidad de manera independiente, pero en otros no, en otros todavía estoy como en ese proceso, y en algunos casos, en algunas comunidades ha sido más difícil, en otros más fácil, pero siempre intentando yo demostrarles qué fue lo que hice y cómo hacerlo para que ellos puedan seguir con esas mismas herramientas. Gracias. Y bueno, la gente ya, tenemos aquí algunas preguntas que están empezando a escribir, entonces igual y no sé si Carmen, que escribiste aquí en Q&A, quieras hacerla directamente o yo la puedo leer. Y también creo que Borja quería participar. Entonces, si te parece, Borja, te puedo pasar también para que te veamos. Y bueno, voy a empezar con la de Carmen, que dice... Ambos habéis hablado de estas formas comunitarias del turismo, alejándose de otros modelos que vienen más a la línea de greenwashing, que es como esta comunicación que al final pues es solamente una forma de marketing, pero no tiene ningún impacto real, ¿no? Y la pregunta de Carmen es, ¿pero cómo se puede comunicar esto al público en general? Es decir, ¿cuál es el discurso para acercarse a la potencial clientela? Ya que me parece una tarea muy compleja en un mundo en el que tenemos tanta información y tantas opciones de alcance de nuestra mano. Creo que el problema o la pregunta de Carmen va dirigida a cómo comunican que realmente lo que ustedes están haciendo tiene un impacto real y que tiene un trabajo por atrás. Claro. Bueno, yo en primera parte con mi trabajo, con mi plataforma de turismo despierto no se dedica a la venta, sino que se dedica más bien a la comunicación y a la información directamente de lo que he logrado con las comunidades, de los trabajos y los proyectos que he logrado con las comunidades directamente, es comunicarlo e informarlo. Entonces, por ahí es un poco diferente a muchas empresas, a muchas tour operadoras, que sí se dedican más a la venta de algunos productos. En mi caso no es a la venta, y bueno, y creo que simplemente tratar de comunicar directamente de las comunidades, y bueno, también es necesario que todos le dediquemos siempre un poco más de tiempo, ¿no? Para informar y para profundizar un poco más en todo lo que nos llega, todo lo que leemos, todo lo que vemos por ahí, con un poco más de tiempo, dedicándole más tiempo, siendo un poco más profundo en esa búsqueda de información, creo que se puede detectar qué tipo de trabajo realiza cada proyecto. Yo pensaría en que deberíamos de apoyarnos en testimoniales de quienes han visitado ya los proyectos, porque me parece, y siempre lo digo con mucha convicción, cuando uno va a una comunidad en donde no solo te subiste a la bicicleta para ir a ver la selva, sino que también pasaste y conociste el huerto familiar y tuviste oportunidad de ver la casa de salud y está el espacio educativo y conoces a los miembros del comité comunitario, pues estás viendo que hay un abordaje comunitario, que no es el apellido o el mero mote. Hay un trabajo comunitario y entonces se puede hablar de verdadero turismo comunitario. Y me parece que el reto de comunicar una alternativa pues pudiera ser a través de los testimoniales de quienes han vivido el proyecto, porque creo que puedes cuestionar y tienes de viva voz la percepción de alguien que llega de nuevo a la comunidad, ¿no? Gracias. Y bueno, he invitado a Borja, que está conectado ahora. Borja, igual, si quieres tú dar esta pregunta que tenías antes. Vale, vale. Hola, bueno, muchas gracias a todos por vuestras palabras. A ver, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo. Todo el rato, cada vez que hablamos de las comunidades, o sea, sobre todo desde fuera de las comunidades, tendemos como a idealizarlas como entidades que funcionan de manera completamente comunitaria, en la que funciona el igualitarismo y que todo el mundo tiene la misma capacidad de decisión. Pero esa no es la realidad. La realidad es que existen en las comunidades, igual en las indígenas que en todas otras, por lo menos en la experiencia que yo he tenido con muchas de ellas, en Centroamérica y en Latinoamérica también, y en África, existen asimetrías de poder, ¿no? Muy claras. Dentro de las propias comunidades existen gente que tiene mucho más poder que otros, mucho más poder de decisión que otros, y eso supone muchas veces que las iniciativas de base comunitaria sean cooptadas por esas pequeñas élites que están a nivel local y que son pues, jefes de poblado o
o comités o incluso a niveles un poco mayores, ¿no? Entonces, mi pregunta es cómo tratáis con estas asimetrías de poder para que no se reproduzcan y en los proyectos en los que trabajáis al final no sean de una u otra forma utilizados para el beneficio de muy pocos. ¿Y cuál es vuestra experiencia encontrando estos procesos, ¿no? Porque se habla mucho de participación, pero creo también que es importante ver cómo esa participación, porque los procesos de participación también estas asimetrías de poder se reproducen muchas veces, ¿no? Y se consigue, o sea, y muchas veces esas autoridades locales que tienen más capacidad de imponer su agenda hacen que esa participación represente sus iniciativas o sus intereses más que los del resto, ¿no? ¿Cómo hacéis para que esa participación sea efectiva por parte de la comunidad y represente de una u otra manera los intereses del conjunto, ¿no? Del colectivo? Gracias. Sí, yo en mi caso, por mi experiencia, he tenido creo que una buena experiencia en cuanto a eso. Sí he notado líderes, siempre hay en todas las comunidades hay líderes que son quienes están más participativos y quienes tienen su palabra tiene más poder, porque eso es cierto. Pero sí me parece que hay cierta horizontalidad, sobre todo si lo comparamos con otro tipo de organizaciones y otro tipo de empresas a las cuales nosotros estamos acostumbrados. Sí es cierto, como vos decís, que hay siempre líderes y quienes toman o quienes dan el primer paso, pero sí he tenido en mi experiencia, por lo menos me he encontrado con una organización comunitaria muy horizontal, donde el resto de la comunidad siempre participa, no de la misma forma, obviamente no todos tienen la misma participación, pero sí me parece que hay un trabajo horizontal que es realmente destacable. Es cierto que no todas las comunidades trabajan de la misma forma y que tampoco son perfectas, ¿no? Está bueno esto también de no idealizar todas las comunidades como que es la perfección. También hay, en muchos casos, hay rencor de una persona que quiere tomar el lugar del líder. Eso también se da en las comunidades. Pero en general yo creo que, por lo menos las experiencias que he tenido yo, hay un bastante horizontal y donde realmente toda la comunidad se ve beneficiada por la actividad turística, por lo menos esa es mi experiencia. Por nuestra parte, nos gustaría agregar que la norma de trabajo es con grupos, más que con personas, con grupos. Nos gustan incluso grupos que se conocen, se contactan dentro de la misma comunidad. En comunidades pequeñas, típicamente trabajamos en comunidades de 300 a 600 personas, pues la gente se conoce muy bien. Algunos de ellos participan en más de un grupo, pero yo diría que la clave es el grupo, por un lado, y el otro, el comité comunitario, y cómo distintas decisiones se turnan al comité comunitario para que ellos puedan tomar la decisión sobre diversos temas. Pero es el trabajo en grupo, más que líderes. Nos ha tocado ver en distintos lugares cómo algunos líderes pues están al frente y ven los recursos que está facilitando alguna entidad y pues es la tentación natural aplicarlos a la parcela propia. Yo lo que leo en la experiencia de fundación es que el trabajo con grupos es clave para decir que haya líderes comunitarios, que haya líderes que están viendo por su gente, siempre humanos. No podemos idealizar, yo creo que haces bien en señalarnos esto. Hay retos de comunicación, hay retos de un entorno acotado en las comunidades, ¿sí? Pero me parece que el trabajo en grupo es pues una medida que ayuda a prevenir o ayuda a mitigar este riesgo de desarrollos muy personalistas, ¿no? Bueno, ligado a esa pregunta, tengo una de Camila, voy a empezar por esa, que dice, un poco ya la respondieron, que se han visto un fortalecimiento de la actoría local o bien el surgimiento de nuevos líderes en esas comunidades. Y otra que se me hace muy interesante es, dentro de esos líderes que están surgiendo, si observan algún sesgo de género, o sea, están también participando las mujeres y creo que es una pregunta muy interesante.
Yo creo que nos dejan Sí. participar. Tenemos casos, la gran mayoría de los talleres artesanales son de mujeres y en las empresas turísticas también hay una muy buena participación de mujeres y entonces sentimos que en ese tema hay un avance, que hay apertura. Creo que fue muy curioso porque en alguna comunidad nos tocó en donde no había voz para las mujeres cuando llegamos, pero el propio mensaje, creo que la forma el mensaje se dio en la forma, en términos de que el equipo que acompañó a estas comunidades eran un hombre y una mujer. Y el permitir que la mujer que estaba en el equipo, no el permitir, pues ahí, o sea, en el equipo tenía que participar, y la participación de la mujer era tan activa como la del hombre. Y me parece que eso detonó la participación de las mujeres y también hizo ver a los hombres que sí se puede y que el grupo está mucho más motivado con una participación equitativa que bajo un liderazgo tradicional. Pero en la forma, yo creo que el mensaje estuvo mucho en la forma, en la propia participación de la mujer en ese caso y para esos grupos. Sí, yo estoy de acuerdo con Agustín, aunque le agregaría un pero, que me parece, por lo menos en mi experiencia en las comunidades donde estuve, en la mayoría, no en todas, pero sí en la mayoría, esos líderes eran hombres. Esa persona que se destacaba por ahí un poquito por sobre el eran hombres. Eso fue lo que yo noté. También yo entiendo que los procesos en este tipo de comunidades son distintas, el contexto es distinto, entonces uno trata de entender todo ese proceso histórico por el que van atravesando. Pero sí yo creo que, por lo menos en mi experiencia, esos líderes, la mayoría, eran hombres. Claro, y al final siempre depende, ¿no? De en dónde estamos. Tengo otras preguntas, las voy a hacer y luego le cedo a alguno de los que están conectados también. Es de Carolina y dice, ¿cuál ha sido su mayor reto al trabajar con empresas comunitarias autogestionadas? Y también, bueno, y dentro de ese reto, si tienen algún criterio de selección de guías o de las personas que están trabajando con empresas comunitarias. Bueno, la primera era el reto, ¿no? El principal reto. Bueno, yo creo que ha sido al principio por ahí la comunicación, ¿no? Esos primeros días de lograr ese entendimiento. Muchas de las comunidades no hablan demasiado español, sino que hablan o el bribri o el maya sutujil, diferente, o el safiki acá en Ecuador. Estuve en la comunidad Sáchila. Entonces ahí hay una primera barrera y después, bueno, los procesos sociales por los cuales atravesamos y por los cuales las comunidades vienen avanzando y los procesos que traemos nosotros, que traigo yo en mi caso, es otro totalmente distinto. Entonces lograr por ahí ese entendimiento, ese de comunicación, los primeros días creo que es un reto. Después, con el paso de los con el paso de los días, creo que ya nos vamos entendiendo y vamos construyendo nuevos lazos y se va fortaleciendo la relación con el tiempo, pero los primeros días sí me parece que por ahí es el reto, esa comunicación de lograr entendernos, lograr entender yo por mi parte qué es lo que realmente las comunidades quieren, de qué forma desean hacerlo y que también las comunidades entiendan mi propósito, mi objetivo y la razón por la cual yo estoy ahí enfrente de ellos conversando. Coincido, Rubén, coincido en que los primeros días en una comunidad era difícil que hubiera alguna palabra. A veces conseguimos manos levantadas, pero nada más que eso. La lengua maya, en varios grupos se habla lengua maya y el acuerdo al que hemos llegado mientras uno lo aprende es que se expresen en lengua maya y nos compartan la conclusión, pero queremos favorecer la participación. Yo creo que amén de la comunicación y de ganar la confianza del grupo,
Me parece que la percepción del tiempo puede ser diferente, pero creo que hay retos. Ahora hemos enfrentado el reto, yo diría que seguimos con el reto de visión de futuro en algunas comunidades y me parece que lo queremos trabajar mucho y bienvenidas las recomendaciones y las sugerencias, porque nos parece que tiene que haber frente a proyectos fuertes de infraestructura nuevamente. Me parece que la visión de futuro y qué quiere la comunidad debe ser un ancla fuerte para decir, pues con base en eso tomamos nuestras decisiones. Pero hay que tenerlo visto de antemano, no cuando llega la oportunidad o la situación crítica. Me parece que tiene que estar visto en frío para decir lo que nosotros queremos en un plazo de 3 años es esto, y entonces podemos tomar decisiones más atinadas acorde a nuestra percepción, a nuestra convicción, a nuestros propósitos. Creo que la visión de futuro es un elemento clave, habiendo pasado primero por lo que señala Rubén en términos de comunicación e incluso confianza. Excelente. Y bueno, igual los últimos minutos antes de pasar a las conclusiones, no sé si Pablo Giner, Menéndez, Daza, Claire o algunos de los que están quieran seguir haciendo algunas preguntas. Yo querría hacer una pregunta, si es posible. Es que tanto Agustín como Rubén habéis hablado bueno, que lo que lleváis a cabo es turismo de base comunitaria, que realmente es que las comunidades autogestionen. Rubén, sí que has especificado que son 5 años con un seguimiento de cerca y luego cierto desapego para seguir colaborando con las comunidades, pero que puedan autogestionarse y resolver sus propios problemas. Mi duda es que, hablando de algo tan complicado como es el turismo, y que ya hemos hablado en otro de los círculos de Comú, que al fin y al cabo es como jugar con fuego por los peligros que puede tener para la comunidad, si lleváis a cabo algún tipo de control o seguimiento de la comunidad para ver cuál es esa influencia real del turismo en cómo eran antes de empezar y cómo está afectando a sus costumbres y a su cultura. Agustín, ¿querés empezar vos? Sí, adelante. Perdón, mira, yo creo que no directamente, o sea, que no estamos enfocando en los cambios que puede significar, no directamente, pero sí se lleva una carpeta social en donde se va registrando evolución del grupo y se registran distintos datos. Pero no podría decir que directamente estemos valorando los cambios que implique o que lleve el turismo a la comunidad como tal. Me parece que no lo hacemos directamente. Y bueno, tengo aquí una pregunta muy interesante y es el tema de distribución de los ingresos. Y es, ¿cómo han logrado el balance entre la autonomía de las organizaciones y la distribución de los ingresos? ¿Les piden transparencia de cómo gestionan los recursos derivados del turismo comunitario o cuál sería esa metodología o proceso que llevan? Igual, si quieres tú, Agustín, no sé si Rubén... Bueno. Rubén, ¿tú nos escuchas bien? La pregunta, pero sí creo que se escucha sobre la distribución, ¿no? de esos ingresos. Sí, así es. No es mucho con requerir algo a la comunidad. Sí, tal vez uno va sugiriendo a la vez, ¿no? Con algunas preguntas, pero no en mi caso. He visto en algunas comunidades sí hay una distribución a las comunidades, tal vez no directamente con dinero, pero sí con algunas obras. Muchas sí ha colaborado con escuelas, ha colaborado con hospitales del resto de la comunidad en casos de comunidades muy grandes. Pero en mi caso yo no trabajo requiriendo o pidiéndole algo a la comunidad, sino que sí puede haber alguna sugerencia, pero no más que eso. Coincidimos en que somos respetuosos de las decisiones internas
que por supuesto abogamos por la inclusión y por el sentido de equidad, que en condiciones extremas como la que estamos viviendo, pues le ponemos más énfasis. Sí estamos viendo que lo que hay, que es limitado, pues se reparta lo más justo posible en esta emergencia. Salvo la emergencia, coincidimos plenamente con Rubén en decir, sugerimos, promovemos, pregonamos, pero respetamos las decisiones de los grupos y cómo lo trabajen. En el caso de la artesanía, pues corresponde al trabajo que cada quien aporte, y en el caso del turismo debiera de corresponder por partes iguales, pero también corresponde al tiempo que le dediquen, y me parece que hay arreglos que nosotros en lo general percibimos como equitativos, que tampoco quiere decir que todo el mundo reciba exactamente lo mismo, sino que reciben una misma paga independientemente de ser hombre o mujer, pero reciben una misma proporción por el tiempo y por las habilidades dedicadas a la actividad. Perfecto. Bueno, tengo aquí otra pregunta que no contestamos y fue, si tienen algún criterio, yo creo que va muy de la mano con estos procesos que usan, un criterio de selección para estos guías o personas que van a trabajar en contacto con estas empresas comunitarias y con los visitantes que lleguen. Si quieres, no sé, Agustín. Mira, creo, no en mi caso que, porque yo soy solo, así que... sí, Okay. nosotros viendo a los grupos, yo creo que ya nosotros lo referimos para los grupos, y una vez que se definieron los grupos, ya el grupo es responsable de ver cómo se relaciona, si invita a algún guía externo o no. Nosotros hacemos la invitación a que estén relacionados y a decir, no tienes, vincúlate con gente de la propia comunidad, y relaciónate, porque un día puede pasar alguien más por allá y alguien te hace una referencia, y otro día puede ser al revés, tú refieres a un buen guía. Entonces, relaciónate favorablemente con el resto de tu comunidad, en términos de que cuando vengan turistas, pues ojalá que haya trabajo para todos, y si no lo hubiera el mismo día, pues que leamos en términos de un trimestre o de un año, pero que ahí en ese plazo haya trabajo para todos, y el saber referirnos los unos a los otros es una forma de lograrlo. Perfecto. Creo que nos daría tiempo de una última pregunta antes de pasar ya a las conclusiones. No sé si igual a Daza, Claire, Pablo Menéndez o Giner quieran aportar una última pregunta. Sí. Pablo. Me espero, si Pablo quiere participar, yo... Vale. Igual lanzan las dos y así sí. cada uno dice la suya. Va, perfecto. Sí, a ver, mi pregunta era para saber si se les había dado el caso a alguno de los dos, a Agustín o a Rubén, de que consiguieran una comunidad o les contactaran una comunidad para la cual el turismo quizás no era la herramienta de desarrollo más viable, bien sea por la falta de accesos para que llegue el turista o que quizás no era el turismo en lo que se tenían que centrar para desarrollarse, sino otra industria. Entonces, si se les ha dado el caso, ¿cómo han reaccionado ante eso? Bueno, en mi caso algo similar, tal vez, no directamente de que no sea el turismo, pero sí que tenía que una comunidad tenía demasiados inconvenientes en cuanto a infraestructura como para dar el primer paso en turismo. Entonces, bueno, simplemente sugerí que la comunidad se dedicara primero a tratar de generar alguna base de infraestructura en cuanto a caminos, agua potable, gas, algunos servicios como esos, para después pensar sí directamente en turismo, pero que sin esa base, sin esa infraestructura, era imposible hacer un alojamiento, por ejemplo. Eso fue similar, no directamente que no era viable el turismo, pero sí que era necesario fortalecer una base de infraestructura. Nos tocó un caso en el que la actividad que se promovía tenía alto riesgo,
y nuestra recomendación fue no entrar. No quisimos ver en ningún momento expuesta a la comunidad ni a los turistas, porque había alto riesgo en la operación y la mejor recomendación, con todo y que lo venía haciendo la comunidad con cierto tiempo, fue no promoverlo porque leíamos que había escenarios de difícil manejo. Entonces preferimos ser honestos, es decir, no lo compremos. En términos del riesgo, no empujemos esto porque se puede presentar en cualquier momento. Bueno, igual y Pablo Menéndez, de una vez. Sí, gracias. Yo mi pregunta es sobre en este contexto donde la globalización parece que sí que ya ha llegado a las comunidades también. Es algo que a mí me ha sorprendido también en interacciones que hemos tenido con la gente, con esta parte de idealización que se tiene, pensando que las comunidades pues siguen viviendo con sus formas de vida totalmente tradicionales y aisladas a este fenómeno de la globalización. Pero nosotros, pues sobre terreno hemos visto que no, que están muy influenciadas y todo. ¿Cómo veis esta adaptación de las comunidades a esta globalización y cuáles creéis que son los principales riesgos, amenazas y también oportunidades para estas comunidades? Y también cómo están reaccionando ante las tentaciones y estímulos de esta vida moderna, de este capitalismo. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo se han adaptado? Bueno, yo siento que las comunidades están en este momento como en un extremo tirando una cuerda y la globalización del otro lado de la cuerda como haciendo fuerza, ¿no? Siento que las comunidades están como en una... en algunas ocasiones le ganan un poquito una batalla a la globalización, pero por otro lado pierden. Es decir, lo que quiero decir que están influenciadas, ¿sí? Habrá tal vez alguna aislada en la Amazonas, probablemente sí, pero en mi caso yo la mayoría he visto que están totalmente influenciadas, pero a la vez como que intentan siempre frenar un poco en algún momento, intentan revalorizar su cultura tradicional, su vestimenta tradicional, por ejemplo, y a la vez para poder fomentar eso, sobre todo basándose en el turismo, es necesario también que utilicen la herramienta o algunas herramientas de la globalización a su favor. Entonces, por esto es que yo siento que están como en una permanente tensión con la globalización, de que de repente muchas comunidades han dejado su vestimenta tradicional para usar una remera, una playera como la que tenemos nosotros, y han dejado su vestimenta tradicional, pero en algún evento tal vez ven la oportunidad para usar esa vestimenta, o así como dejaron de andar descalzo y andan con zapatos, sí hablan su lenguaje, su lengua tradicional. Entonces como que están en un permanente avance y retroceso con la globalización. Hoy se cortó un poco esta última parte, Rubén. Que hablan. Nos quedamos en que están con un avance y retroceso. Bien, claro. Sí, siento eso, que están como en ese proceso, que a la vez también para el turismo necesitan algunas herramientas, pero que intentan revalorizar su cultura y sus tradiciones en contra de por ahí algunas cuestiones exteriores que empiezan a influenciar sobre la comunidad, pero es una tensión constante, siento yo. A mí me preocuparía más la tendencia o la tentación a masificar y tratar de masificar este turismo. Me parece que tiene que haber mucho respeto en decir, vamos a visitar una comunidad porque queremos ver cómo vive la comunidad, pero no queremos un Disneylandia de comunidad, no queremos algo que sea folclorizado y en donde vimos y visitamos una representación de. Me parece que tiene que cuidarse mucho, que sea muy respetuoso de la vida en la comunidad, y quiere decir cuántas personas pueden estar a la vez ahí,
cuánto tiempo quiere la comunidad dedicarle al turismo, sabiendo que en su inteligencia no están todos los huevos en la misma canasta. Me parece que harían mal en aislarse y no tener un sitio en Internet para promover sus servicios o poder relacionarse y poder comunicarse. Me parece también que siendo un mundo que avanza muy fuerte a la tecnología, con la revolución 4.0, la revolución industrial 4.0 encima, me parece que también se revalora mucho el tema de lo natural, el tema de lo hecho a mano, y entonces cómo esto hace un balance para decir, con mayor razón hay que visitarlos, con mayor razón hay que conocer sus saberes, con mayor razón hay que vincularse y conectarse a la naturaleza a través de quienes la viven todos los días. Entonces me parece que son oportunidades, siempre también coincidiendo con Rubén en que estén planteadas y bien planteadas los aspectos culturales preservados por convicción, no por conveniencia, sino por convicción, porque entonces hay un turismo genuino y se ofrece una experiencia genuina, no una experiencia folclórica. Totalmente de acuerdo, que creo que a partir de esas bases que has dicho, Agustín y Rubén, es como nació Comú, que fuera en contra de toda esa parte folclórica y nada más como un Disney, ¿no? Un Disney de comunidades que se ve en muchos lugares y por eso proyectos como los de ustedes son los que nos inspiran a que los sigamos conociendo, a que los comuniquemos a la gente, que conozcan que existen otras alternativas de viaje y de visita y de tener un contacto directo con comunidad sin tener que caer en estas malas prácticas que luego se dan en el turismo, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos terminando el tiempo, así que me gustaría concluir. Igual invitarlos a Agustín y a Rubén a decirnos una conclusión de todo esto, hacia dónde nos vamos a mover ahora, hacia dónde ven que van volteando nuestras comunidades que tienen este turismo y cómo también los viajeros podemos seguir siendo buenos viajeros y visitando estas comunidades, ¿no? Si quieres. Bueno, por un lado, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, por un lado, creo que tenemos mucho de qué aprender de las comunidades indígenas, así como también hay contexto histórico y social en el cual viven, pero sí, también se pueden señalar algunas cuestiones que por ahí no nos gusta tanto, pero sí creo que hay mucho de qué aprender también. Creo que se está cortando un poco, Rubén. Alcanzamos a escuchar un pedacito. Le voy a hacer la palabra a Agustín para a ver si ahorita en la segunda parte puedes hablar mejor. Mira, yo leo muchos retos, me parece que habría ciertos elementos básicos que servicios de educación de calidad, transporte público de calidad, y creo que en eso se puede forjar teniendo estos elementos disponibles en la comunidad en términos razonables, es decir, a distancias razonables unos u otros, cómo hay una buena convivencia entre distintos mundos. Me parece que un reto importante pues, es cómo hay un acceso y cómo se dan a conocer estas experiencias a los interesados, y en eso valoramos mucho el esfuerzo de Comú para decir cómo dar a conocer estos esfuerzos de turismo comunitario, porque entonces la gente puede seguir viviendo en su comunidad, llevar el trabajo a la comunidad tiene mucho más valor que sacar a la gente a trabajar en las ciudades. Entonces la labor de Comú es muy importante. Necesitamos que vinculemos, que se formen cadenas de valor, que haya cadenas de valor agregado, cadenas de mercado que se integran
Y en eso los invitamos y también a eso responde mucho el interés de participar, a decir, pues reconocemos su esfuerzo, leemos un esfuerzo muy valioso, muy necesario. Por favor, échenle muchas ganas. Necesitamos de su vinculación y necesitamos que muchas personas conozcan y que cuando el tiempo sea propicio, pues tengan elementos para decir cómo conocemos a la gran cultura maya o a las distintas culturas con las que convive Rubén. En nuestro caso, a la cultura maya en Yucatán, en Campeche, cómo conocerlas y cómo se conectan a través de un mundo tecnológico, de un mundo global, respetuoso de su esencia. Creo que ahí encontramos un balance favorable para todos. Muchísimas gracias, Agustín, y esperemos que sigamos haciendo muy buenas alianzas. La verdad es que vemos que es el momento de generar esta cooperación. Rubén, ¿quieres volver a intentar a ver si te escuchamos? Sí, disculpen, lo voy a hacer bien sintético. Bueno, nada, simplemente agradecer también, como decía Agustín, y bueno, me parece que es una posibilidad, una oportunidad, y bueno, sí, realmente creo en que el turismo puede significar una herramienta para colaborar con las comunidades, y esto de que muchas veces hablamos de un turismo mejor para un mundo mejor, yo creo que es posible. Está planteado y está funcionando, pero sí creo que se puede plantear algo distinto y que de las comunidades tenemos también mucho de qué aprender. Muchas gracias, Rubén. Se entrecortó poquitito, pero creo que alcanzamos a escuchar la mayoría. Así que bueno, ya es hora, ya nos pasamos un poquito. Así que nada más me resta agradecerles de nuevo, Agustín, Rubén, por compartirnos sus proyectos, porque son ejemplos y creo que debemos de ser más los que los conozcamos para inspirarnos y para seguir buenas prácticas. Y bueno, a toda la gente que se conectó, que participó, que nos escuchó, súper abiertos a que nos digan también alguna idea, temas y qué les ha parecido la dinámica. Pues son dinámicas que apenas estamos experimentando en común, así que tenemos mucho todavía que aprender. Y bueno, Daza y Pablo Giner, que los invitamos un poquito para también ayudarnos con preguntas. Gracias, porque el punto es también saber qué otras cuestiones están teniendo y cuestionamientos, perdón, otras personas que están dentro del sector. Así que, nada, muchísimas gracias a todos, que tengan muy bonita noche y estamos... Sí, yo también, déjame Claro. No, también por extender el agradecimiento, que yo creo que al final, o sea, somos personas que nos estamos conectando por un mismo propósito y al final eso es lo que nos ha traído a juntarnos, ¿sabes? Entonces, creo que con estos pequeños inicios es también donde pueden empezar grandes cosas y también veo que hay mucha gente en la sociedad que también está preparada para dar ese primer paso o dar un paso más adelante y bueno, confiando mucho en tejer estas redes de gente que tiene el mismo propósito. Así es. Y bueno, a toda la gente que se conectó, de verdad que gracias por su tiempo y por escucharnos. Que tengan bonita noche los que están en España, bonita tarde, Agustín y Rubén. Nos vemos pronto. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Cuídense. Gracias.